Bueno, muy buenas noches a todos los que se van uniendo por la plataforma de Google Meet, a los que se van uniendo por acá por Instagram. Hoy vamos a hacer una parte más, una continuación del tema de comunicación. Creo que ha tenido muy buena acogida, que hemos aprendido mucho, que nos hemos dado cuenta que hay un campo muy vasto de lo que es la comunicación humana. Inclusive, pues acá está Jaime, que también comparte la misma profesión de comunicador social periodista. Y aunque nosotros como comunicadores nos formamos en muchas áreas, eh, creo que hay muchos elementos ya tan específicos de lo que es la comunicación interpersonal que dentro de la carrera no se incluyeron, o al menos no cuando nosotros nos tocó estudiar, ¿cierto? No sé en este momento cómo estará el pensum. Entonces, a mí, una de las cosas que más me antes de los estudios de coaching fue eso, cómo hay tantos elementos de la comunicación interpersonal que marcan realmente si nuestro mensaje está llegando o no está llegando de una manera óptima a la otra persona. Por eso hemos hablado de las murallas de la comunicación, de las barreras de la comunicación. Y hoy quiero hablar de lo que puede ser sincronía o no sincronía dentro de la comunicación. ¿Por qué? Porque si nosotros logramos hacer adecuados diagnósticos de lo que está pasando en un determinado momento, pues vamos a lograr comunicarnos de una manera más adecuada, más organizada. Entonces, yo titulé la charla 7 claves para desbloquear las habilidades ocultas en la comunidad. Y quiero que empecemos identificando algo. Y si ustedes se animan a participar en el ejercicio, me encantaría. O sea, acordémonos que aquí no hay nada bueno ni malo, sino que simplemente nos ayuda a identificar nuestro estilo de comunicación. Entonces, la semana pasada, ¿esto por qué se me ocurrió? Porque la semana pasada mi hermano empezó a contar que había ido a un supermercado y iba un niño de unos 3 o 4 añitos con el papá cogido de la mano y la puerta se abrió automáticamente. Entonces el niño está en la edad de el por qué y le preguntó al papá, ¿por qué se abre la puerta sola? Y eso lo cogimos como un chiste acá en la casa de cada uno. ¿Usted qué le hubiera contestado al niño? ¿Usted qué le hubiera contestado al niño? ¿Usted qué le hubiera contestado al niño? Y nos reímos mucho con todas esas respuestas. Y yo dije, cada uno reflejó lo que es o la forma de comunicarse con esa respuesta. Entonces, a mí me gustaría que en un escenario hipotético cada uno pensara si hubiera ido cogido de la mano de ese niño de unos 2, 3, 4 años. Los niños incluso hasta los 6 o 7 pueden estar en esa etapa de estar preguntando ¿y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Ustedes qué le hubieran respondido al niño? Ustedes si se animan a escribirlo, si se animan a decirlo, me encantaría. Recuerden que no hay nada bueno ni malo, simplemente es un ejercicio y a partir de ahí vamos a conversar. Quienes están acá en el Instagram, si quieren conversarlo, escribirlo, me lo pueden decir. Liliana y Elda que están acá, que les agradezco mucho que se hayan unido por la plataforma. Liliana se me pasó para el Meet. Sí, Ángela, para poder, buenas noches, para poder intervenir. Participar. Pero la miré y yo ve cómo así que está reflectida. Me salí, Ajá. fantasma. A ver, ¿quién quiere responder algo? ¿Por qué se abrió la puerta sola? Pregunta el niño o la niña. ¿Qué le responderían? A ver, todos a Ahí la lo, vez. ahí lo difícil sería como tratar de bajar la explicación al lenguaje del niño. Uh-huh. Eso es como lo que estoy pensando yo en este momento. Todavía no ¿Pero tengo qué la le respuesta. contestarías así No, espontáneamente? yo le diría que la
que la puerta tiene como una cámara que nos ve cuando vamos a pasar y ahí mismo se abre. Algo así como sencillo, para no decirle pues que un sistema y todo ese cuento, porque el niño no lo va a entender. Listo. ¿Quién más que le diría? Que es la magia de la tecnología. Me encanta. Ajá. Que como vamos tan cargados con tantos paquetes y llevando al niño lo tenemos que cuidar, la puerta se abre para evitar accidentes. Excelente, Ángela. Entonces, miren, cada uno, desde su perspectiva, desde su conocimiento, apropia el mensaje. Igual todos son adecuados y todos son buenos. ¿Por qué nos empezamos a reír mucho? Porque yo, por ejemplo, mi hermano me dijo, ¿usted qué le hubiera contestado? Yo le dije, yo le hubiera dicho que es que la puerta se alegró tanto de verlo que no le podía dar un abrazo, pero entonces que abrió las puertas como si fueran los brazos para abrazarle y eran todos toqueados de la risa, que ahí está usted pintada. Entonces, y mi hermano, que es ingeniero, nos hizo reír mucho. Es que no, yo le dije, pero usted que le hubiera contestado, no, es que por eso es que creamos el analfabetismo, es que eso lo volvimos una chacota. Le hubiera explicado que eso es un sensor de presencia que se maneja eléctricamente cuando yo no sé qué, yo no sé cuánto, y ay, que eso es tan horrible. Entonces, miren, que cada quien desde su perspectiva da un mensaje, ¿sí? Quizás el mensaje de William y el mío son menos técnicos y son más, no sé, más figurativos. Más románticos. Más románticos. De pronto más románticos, sí. ¿Qué pasa? Que depende mucho de eso, o sea, si somos muy lógicos, si somos muy literales, si somos muy simbólicos, pero también tiene mucho que ver con lo que hablábamos en una de las primeras sesiones, si somos visuales, si somos kinestésicos, si somos auditivos. O sea, todo tiene una implicación, ¿sí? Y quizás William y yo nos fuimos más a lo que es ese universo imaginativo del niño y nos metimos en eso. Vuelvo y digo, no hay nada bueno, no hay nada malo. Funciona o no funciona, igual quizás los que se fueron más por lo técnico se meterían más en la grande con el niño porque el niño va a seguir haciendo 50 preguntas más. ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Hasta que llega un punto que uno dice, no tengo más que responderle al niño, ¿cierto? Porque los niños en esa época, en esa edad, son muy difíciles de uno saciarles esa curiosidad. ¿Por qué quise empezar con esto? Ustedes saben que yo lo que hago es que compilo mis temas, no estoy basada en un libro, en nada, sino que a mí me gusta compilar según un capricho quizás. ¿Sí? Yo lo primero que puse como esa clave para desbloquear esas habilidades que nosotros quizás a veces necesitamos desbloquear para lograr una sincronía en el mensaje, es conocer mi modelo de comunicación, pero también el modelo de comunicación del otro, ¿sí? Y aquí lo pusimos en ejemplo con un niño, pero muchas veces nos toca es con el interlocutor que tenemos. O sea, si yo estoy en una conversación técnica, pues se supone que voy a tener que utilizar un lenguaje técnico. Si estoy en un espacio donde estoy hablando es en unos términos ya más especializados por cada disciplina, sea un espacio jurídico, un espacio de medicina, un espacio de ingenieros, pues obviamente voy a necesitar utilizar los términos que se ubiquen en eso. A veces nos tocará traducir. Por ejemplo, yo hago unos posts sobre salud. ¿Qué me toca hacer? Traducir para que cualquier persona que entre a leer esos textos medianamente los entienda, porque no puedo hacer ni tan light que utilice unas palabras demasiado chipchombianas como decimos, y tampoco irme a un lenguaje médico demasiado alto, pero sí tener un equilibrio. Entonces, lo primero que nosotros necesitamos saber es entender el entorno en el que estamos,
entender el interlocutor, entender el modelo de comunicación que es propicio para ese momento. Y para eso, ¿qué tengo que entender? Mi modelo de comunicación, pero también el modelo de comunicación del otro. Eso es vital. ¿Cómo lo hacemos? Creo que en los últimos 3 videos que hemos hecho, en las últimas 3 charlas, hemos logrado trabajar ciertos aspectos que nos ayudan. Que son muchos. Es práctica. Es práctica, es uno empezar a decir, bueno, yo me voy a fijar un poquito en tal elemento, en tal cosa, para poder empezar a pillarme como esos elementos de comunicación que se están apareciendo en, pues en ese modelo o en ese momento, ¿cierto? Ahora, la segunda que yo considero que es importante es detectar, porque muchas veces va a haber asincronías o discordancias. Y cuando yo me pillo que hay una asincronía o una discordancia, tengo que implementar, como quien dice, unas herramientas, apretar unas tuerquitas para poder manejar ese nivel de comunicación. Entonces, ¿qué es una asincronía? Es una falta de coincidencia. O sea, cuando uno dice, la misma palabra dice, o sea, sin sincronía. Aquí hay cosas que no están coincidiendo, como que el uno va por un lado y el otro va por el otro y no nos estamos logrando entender, no nos estamos logrando comunicar. A veces nosotros cuando nos encontramos con eso, lo que salimos es peleando. Y por eso hablábamos en estos días, WhatsApp, por ejemplo, cuando nosotros escribimos, no entendemos el tono de lo que el otro está comunicando. Entonces muchas veces nos imaginamos el tono y a veces nos equivocamos en ese tono, porque quizás la persona no quería, o sea, es que me está como peleando y la persona no me está peleando, simplemente dijo algo, ¿sí? Entonces nosotros como que a veces al leer le acomodamos un tono a las cosas y ahí creamos una asincronía o una discordancia. La discordancia es como una falta de correspondencia, ¿sí? Es una contrariedad que se puede dar. Entonces, cuando nosotros identificamos eso, necesitamos entrar a solucionar las cosas. Vamos a mirar ciertas cosas que pueden suceder y que nos van a ayudar a identificar esa falta de sincronía y quizás cuando uno la identifica, poderla solucionar. Entonces, hablábamos, por ejemplo, que el lenguaje verbal solo ocupa un 7% dentro de todo lo que es el mundo o la globalidad de la comunicación. O sea, lo que es la palabra, lo que yo estoy transmitiendo acá, finalmente solamente es un 7% de la comunicación. ¿Por qué? Porque quienes me están viendo están analizando también mi tono y también mi lenguaje no verbal, mi lenguaje gestual. El tono corresponde al 38%. El lenguaje no verbal equivale al 38% y como quien dice lo que es el tono. Y lo que es ya lo que son digamos, la gestualidad, la forma como nos movemos, ocupa un 55%. O sea, esas dos cosas me suman el 93%. Por eso decíamos, cuando una persona me está hablando y no me hace una sincronía entre lo que me está diciendo y la gestualidad, siempre inconscientemente nos vamos a quedar con lo del gesto. Entonces, ¿estás disgustado? No, yo no estoy disgustado, pero finalmente el lenguaje hice un microgesto de que sí estoy disgustada. Mi interlocutor se va a quedar con ese microgesto, ¿sí? ¿Por qué? Porque el cerebro tiende a leer más lo no verbal que lo verbal realmente. Esa es la cosa. William, tenés el qué? Bueno, lo tenías encendido, pero ya te silencié.
Ahora, ¿dónde más podemos encontrar una desincronía o una discordancia? En la sonrisa. Y hay sonrisas que son falsas y sonrisas que son auténticas y sonrisas que son fingidas. Creo que para la próxima voy a preparar el tema de la sonrisa para ampliarlo más. Es muy interesante. ¿Por qué? Porque es que nosotros nos podemos sonreír de muchas maneras y sin embargo comunicar algo que el otro no lo está entendiendo de manera adecuada. Entonces, se habla mucho, por ejemplo, de la sonrisa de azafata. La sonrisa de azafata es una sonrisa, pues, como la de las reinas, que es una sonrisa que vos no te la crees, ¿sí? Que esa sonrisa vos no la estás viendo como algo natural, como algo que realmente esté expresando una emoción hacia el otro, sino que es una sonrisa como por quedar bien. Ahora, la sonrisa auténtica ha sido estudiada por neurólogos y ha sido ampliamente, digamos, documentada. Y la sonrisa auténtica tiene varias especificaciones. Por ejemplo, que logra crear aquí esta arruguita y en los ojos también. Y hay un brillo en los ojos. Entonces, por eso es que nosotros logramos saber cuando una persona realmente nos está sonriendo. Incluso hay algunos estudios de que con esto del Botox que se está usando tanto, la persona está perdiendo la capacidad de sonreír de manera auténtica. ¿Por qué? Porque ya queda tan tensado que ya no puede. Entonces, no se logra transmitir la emoción real. ¿Sí? Para la próxima semana creo que les voy a ampliar más este tema de la sonrisa porque aquí hay algo que se puede trabajar y que nosotros podemos empezar a entender cuando hay sonrisas fingidas, cuando hay sonrisas falsas y cuando hay sonrisas verdaderas. Incluso algunos dicen que hay 19 tipos de sonrisas, pues o sea que pues uno no va a decir, ay, le tocó la sonrisa número 5, no. Pero uno, por ejemplo, cuando estamos en una foto, nosotros es que sonreímos y uno dice, ay, no, pero esta sonrisa pues no se la cree ni Mandrake, ¿cierto? O vea, aquellos que se sonríe todo el tiempo, pero tiene sonrisa de reina o de azafata. Entonces nosotros muchas veces lo que decíamos, nos quedamos es con lo que ese lenguaje no verbal realmente nos está diciendo y ahí es donde encontramos, no le creí nada porque no, esa sonrisa no me convenció, ¿sí? Ahora, vamos a una siguiente y es cuando nosotros creamos lo que nos llama la PNL rapport. Rapport es cuando ya nosotros empezamos a crear una empatía con el otro. En algunas oportunidades estábamos hablando que nosotros creamos empatía y simpatía. ¿Sí? Simpático podemos ser todos, pero podemos ser simpáticos sin ser empáticos, porque ser empático es ponerme en el papel del otro. Y ponerme en el papel del otro a veces no es llorar, no es dramatizar, pero uno a veces, ahora por ejemplo me contaron algo y quizás yo con la palabra no expresé mucho, pero uy, como que me puse en el papel de esa persona y yo dije, bueno, aunque lo que pasó fue justo, fue coherente con la situación, pero sé que es duro lo que le sucedió. Y quizás yo no lo expresé en palabras, me quedé en silencio pensándolo. Si la otra persona lo percibió o no lo percibió que fui empática, la verdad no sé, ¿sí? Pero ser empático es ponerme en el papel del otro y en la emoción que el otro está tratando de transmitir. Ser simpático es lo que yo digo. Ser simpático es muy fácil, porque para ser simpáticos podemos hasta ser falsos, ¿sí? O sea, fingirlo, dramatizarlo, poner una palabra bonita. Yo le puedo decir a una persona que llega a mi casa que es bienvenida y finalmente estoy diciendo que pereza que esa persona llegó, ¿sí? Y a veces lo sentimos y por eso es que lo que decimos, podemos decir algo, pero no es coherente con nuestra gestualidad
y entonces nosotros decimos, pues aunque está siendo muy simpático, como que me estoy sintiendo tan incómodo, porque no siento que realmente me estén dando la apertura, el espacio, ¿sí? Entonces, crear rapport es crear esa sintonía con el otro. Y aunque nosotros no podamos quizás estar en un momento de rapport, lo podemos crear. Y prácticamente este es el sentido de esta charla. O sea, que cuando nosotros encontremos que hay bloqueos en la comunicación, nosotros sí podemos hacer algo, bien sea mediante esfuerzo o no esfuerzo, pero podemos aplicarnos para solucionar la situación, ¿sí? Y ser naturales, ser empáticos y lograr crear esa conexión con el otro. Ahora, ¿cómo podemos conectar con el otro? Hay muchas técnicas, muchas formas, pero la PNL, por ejemplo, nos habla de el espejo. ¿Y qué es el espejo? Cuando yo muestro una similitud con el otro. ¿Cómo puedo crear yo similitud con el otro? Lo puedo incluso hacer con palabras o con gestos. Y ustedes no han visto que a veces uno en fotos o de pronto en televisión o de pronto en la sala de la casa cuando estamos acompañados, uno mira y todos, por ejemplo, están sentados de la misma manera o cruzando los brazos o cruzando un pie y el uno cambia de posición y al momentico todos cambian de posición. Cuando uno ve esos espacios, uno dice, todos están sintonizados, ¿sí? Y eso lo estamos haciendo de manera inconsciente. Entonces, yo estoy hablando con la otra persona y la otra persona mira hacia abajo y al momentico yo también miro hacia abajo, lo puedo estar haciendo de manera inconsciente porque estoy sintonizada, pero también lo puedo crear de manera voluntaria, o sea, de una manera que no se vea como que estoy haciendo el mimo completo del otro, pero yo sí lo puedo hacer. Eso es hacer como un seguimiento. Entonces la persona se toca, por ejemplo, las gafas, al momentico uno se puede tocar acá la cara, y así se va creando esa sintonía. O la otra persona dice, por ejemplo, esta tarde mi mamá hizo buñuelos. Mami, quedaron ricos los buñuelos. Ella puede contestar, ¿y por qué te parece que quedaron ricos? Si ella utiliza la misma palabra ricos, se está creando una sintonía, ¿sí? O sea, cuando nosotros utilizamos las mismas palabras del otro, estamos creando sintonía. Estamos diciendo que el lenguaje se está acoplando. Por eso es tan interesante, y no sé si logré que ustedes me captaran lo del lenguaje verbal, auditivo, visual y kinestésico, porque cuando yo logro hablar en el lenguaje del otro, estoy creando ese rapport, ¿sí? Y crear ese rapport me ayuda. Es decir, si una persona, voy a poner un ejemplo, si la persona me dice, hoy el día amaneció brillante, es que está muy luminoso, esa persona me está hablando en un lenguaje visual. Y yo le digo, ay, sí, está súper caliente. Yo me puedo acomodar, estoy demostrando que mi lenguaje es kinestésico y el del otro es visual. Pero yo me puedo acomodar al lenguaje del otro y decirle, sí, parece que estuviera encendido un foco, una luminaria muy fuerte. La otra persona ya hice rapport con ella e inmediatamente va a entender que yo estoy hablando su mismo lenguaje a nivel inconsciente. Eso es muy bonito y nosotros lo podemos aprender, lo podemos practicar. Es cuestión de nosotros empezar de manera voluntaria a ponerlo en práctica. Eso es lo bonito de la comunicación, que si nosotros no somos buenos comunicadores, podemos implementar herramientas y volvernos buenos comunicadores. Que de pronto todo lo que yo estoy diciendo es, ay no, Ángela, pero es que a qué hora voy a hacer todo eso y me voy a poner con tantas cosas en la cabeza. Sí, todas a la vez quizás da dificultad, pero si nosotros empezamos una por una, nada más que eso,
nos ayuda. Yo les he dicho que muchas de las personas con las que yo he hecho los talleres de comunicación, porque vienen y dicen, tengo problema con mi hijo, tengo problema con mi jefe, no me entiendo con mi esposo, vamos a analizar cuál es el lenguaje de comunicación de tu esposo y cuál es el tuyo. Y muchos de ellos son esos. El uno es visual y el otro es auditivo o es kinestésico, y por eso se crean tantos roces en la comunicación, ¿sí? Entonces, nada más que eso nos sirve mucho para organizarnos, y sobre todo cuando estamos trabajando con gente, digamos, desconocida, con público, nada más que nosotros aprender a identificar esos tipos de lenguaje nos van a ayudar ahí mismo a hacer conexión súper rápida con la gente. O hacer lo que yo les digo, hacerlo del espejo. ¿Cuáles son los movimientos o las palabras que el otro usa y repetirlos? Tampoco a lo mismo y de manera literal. Pero ustedes no han visto, por ejemplo, que los niños son muy imitadores. Entonces uno camina así y el niño camina así. Uno se pone como la mano acá y el niño pone la mano acá. Porque los niños hacen eso y con eso crean esa empatía y esa conexión con el otro. Eso es una técnica de programación neurolingüística, y los niños, lo que pasa es que la aplican de manera automática. Nosotros cuando crecemos dejamos perder muchas cosas que ya teníamos ahí instauradas lastimosamente. Ahora, en estos días hablaba con alguien que me decía, ¿cómo hago para neutralizar situaciones aburridoras? Situaciones cuando me veo invadido en la comunicación, cuando veo que son sarcásticos, cuando veo que son groseros. Y esa persona me decía, a mí me cuesta poner límites. O sea, digamos que Ángela Rojas, como tal, no le da problema eso, porque yo soy bien, no me gusta para nada lo que me acabas de decir y te pido que lo rectifiques o que lo edites en adelante. Yo soy muy frentera y a la larga, a ratos, eso no funciona y no es bueno, ¿sí? Pero hay formas, digamos, que más sutiles de hacerlo y hacerlo bien. Entonces, quizás a mí, quizás yo recurro mucho a la primera que les dije, pero también recurro a una de estas tres que les voy a decir y que creo que también dan buen uso y buen resultado. Entonces, una de las cosas es que, por ejemplo, cuando nosotros nos estamos sintiendo que nos están tratando como mal, que nos están diciendo cosas que nos están sacando de nuestro lugar, nosotros simplemente podemos hacer un corte de la comunicación y decir, oye, ¿estás bien? Y nos quedamos callados. ¿Estás bien? Y eso nada más hace que el otro como que reaccione, se sienta incómodo y tenga que cambiar. Hay personas que son tercas y habrá que decirle varias veces, ¿estás bien? ¿Estás bien? Esa es una primera técnica. La otra, simplemente entrar en silencio, es una forma de indiferencia, pero es como poner un punto suspensivo o un punto final. Y creo que, por ejemplo, cuando dicen que para pelear se necesitan dos, yo creo que esta es una de las cosas que más funciona. O sea, si yo no le echo más tierrita y abono la discusión no va a crecer. Fácilmente el silencio es una forma de decir, paremos esto, y en un momento en que estemos con una respiración más profunda, más tranquilos, continuamos la conversación. Entonces, digamos que es una indiferencia que se aplica de manera no grosera, pero sí intencionada. ¿Para qué? Para que cuando ambos estemos serenos podamos discutir esto y lo hagamos de una manera más asertiva, ¿sí? Y la otra que yo pienso que ya es para casos extremos, cuando hay personas que definitivamente se pasan del punto. Esto tiene varios componentes y son varios componentes que ante todo son de comunicación no verbal, porque como les dije al principio, el cerebro capta esa comunicación no verbal con más precisión y con más contundencia que
lo que yo pueda decir. O sea, yo le puedo decir a una persona, me estás agrediendo, estás siendo grosera, que es ese sarcasmo tan horrible, pero ¿por qué me tenés que atacar en mi, pues en mi personalidad, en mi esencia? Y quizás eso lo único que sea es que le echo más leña al fuego, lo incremento. Entonces, esta técnica, digamos que hay que practicarla, un tris, y consiste en cambiar mi primera fisonomía, que es la cara, y poner una cara como de sorpresa o fuerte, mirar a la otra persona a los ojos, y luego hacer un escaneo hasta abajo y luego hasta arriba, y luego fijar la mirada en el horizonte. Esta técnica, como les digo, es de mucha profundidad, de mucho impacto, pero a veces la verdad necesitamos aplicarla. Y esto está transmitiendo un mensaje muy rotundo a la otra persona y es ponerle un límite muy fuerte, decirle hasta aquí te aguanto, ¿sí? Porque lo que decía, a veces, muchas veces uno lo puede decir verbalmente, hasta aquí, pero otras veces no va a funcionar, ¿sí? Porque vas a violentar más al otro, porque lo vas a poner en una forma de defensiva. Pero este lenguaje no verbal es tan fuerte, tan cargado, que la otra persona va a quedar como inhabilitada, digamos, porque no va a tener nada más que responder, ¿sí? Lo va a dejar como pensando, ¿y ahora qué? ¿Sí? Entonces, voy a hacer un recuento de estas 7 cosas que he enumerado. Ante todo, lo que hemos hablado hoy es cuando nosotros vamos a detectar una asincronía o una discordancia en la comunicación. Y a mí me parece que esto de la asincronía y la discordancia es como cuando a mí me pasa muchas veces, y no sé si a ustedes, que uno escribe, yo hago muchas notas porque yo soy mucho de escribir en el papel y a veces no me entiendo. Entonces voy a leer y yo, ay, ¿qué es lo que yo escribí acá? ¿Qué es esto tan teso? Yo soy mucho de ver videos o escuchar libros y ir tomando notas. Incluso para preparar estas mismas charlas, yo pues preparo mis notas y yo a veces digo, ¿qué fue lo que yo escribí? Ahí nada más hay una asincronía, que uno a veces a sí mismo no se puede comprender y no puede comprender el modelo de comunicación del otro. Entonces, ¿cuáles son esas 7 claves que yo identifiqué que me parecen nada más que necesarias para poder uno pillarse y hacer un diagnóstico y poner aplicativos? El primero, identificar y comprender mi modelo de comunicación, pero también el modelo de comunicación del interlocutor. Es básico. Recordemos, no hay modelos buenos ni modelos malos. Hay modelos funcionales y modelos disfuncionales. Y si yo, que soy la que estoy aprendiendo, la que estoy aquí en esta charla, interesada en habilidades blandas, en moldear más de mis habilidades, me corresponde a mí ponerlas en práctica, porque digamos que el otro no las conoce, no sabe, no estuvo aquí presente. Entonces, aquí en este momento en quien cae la responsabilidad es nosotros, que somos los que estamos aprendiendo, ¿sí? O sea, como dicen por ahí, no le podemos pedir peras al olmo. Si los otros no saben, ¿cómo les vamos a exigir? Si estos temas para nosotros nuevo, entonces, ¿cómo nos iban a exigir esto antes, sí? La segunda, identificar si en realidad hay una discordancia o una sincronía. Eso es importante. Ya hoy tenemos muchos elementos para identificarlo. Tercero, ver si hay una correlación entre el lenguaje verbal y el no verbal, ¿sí? Y por eso es que la mayoría de las veces nos vamos a quedar con el lenguaje no verbal. Que a veces lo comprendamos o no lo comprendamos, le demos la explicación suficiente o no, es otra cosa. Ahora nada más estaba conversando con mis sobrinas que hacen unos juegos súper divertidos donde lo que prevalece es el lenguaje no verbal. Entonces ellas dicen, es muy charro porque hay personas que de una se lo pillan, cuál es la clave de ese lenguaje no verbal, y otros que no, nunca
llegan a la conclusión y empiezan a sacar las hipótesis más raras del mundo. Pero simplemente estos juegos consisten en una asincronía entre lo verbal y lo no verbal. Y por eso el otro queda groggy, pues no entiende ni muy qué está pasando, qué es esta locura, ¿sí? Ahora, el cuarto punto, empecemos a identificar las sonrisas, porque no siempre que nos estamos sonriendo, estamos emitiendo el mensaje que queremos que el otro capte, ¿sí? Entonces, nada más que aprender a identificar eso de la sonrisa, ya es mucho. La semana entrante, si Dios quiere, nos vamos por este tema y aprendemos más. Ahora, empezar a crear rapport. Yo lo puedo crear de manera voluntaria. Yo puedo implementar, o sea, ganarme al interlocutor, ¿sí? Y para eso necesariamente no se necesita simpatía. Lo que les decía, hay personas simpáticas y empáticas. Hay otros que son empáticos y cero simpáticos, y sin embargo, son empáticos, ¿sí? Sexto, la técnica del espejo es cómo igualo al otro en sus movimientos o en sus palabras, pero es crear ese espejo en el otro. ¿Por qué? Aquí hay un montón de cosas que no nos vamos a meter, pero es donde trabaja la neurona espejo. Nosotros nos manejamos a nivel neuronal por el espejo de la neurona del otro. Y es un trabajo totalmente inconsciente, pero que lo podemos volver consciente y con excelentes resultados. Y lo último, aprender a neutralizar situaciones. Les di tres cosas básicas que creo que pueden ser funcionales, que son fáciles de aprender y que según la situación las vamos utilizando, digamos, de manera medida. Hay una muy básica, otra intermedia y la otra que ya digamos que es para casos extremos, para casos drásticos. Entonces, si tienen alguna duda, algún comentario, algo que ustedes quieran intervenir, con mucho gusto los escucho. Ángela, quisiera aportar algo. A ver, a mí me pasa con una persona, es demasiado chocante y tiene un cargo, pues, importante. Y tiene la costumbre de decirle a uno otro nombre, pero lo dice a propósito, para indisponer. Entonces yo sentía que a mí me indisponía porque lo decía para eso. Entonces yo empecé a buscar la forma de no dejarme molestar por eso. Entonces busqué y me di cuenta qué persona le disgustaba a él, que no le caía bien. Y cuando me dijo doña Tomasa, yo le dije, bueno, don Pedro. Y él no la va con don Pedro. Y me dice, ay, no le pegué al atroz, que algo así. Y santo remedio, no volvió a molestar. Pero lo hacía a propósito. Lo hacía a propósito, solo por molestar. Entonces yo le volteé como hice lo mismo que hacía él, sin que él se diera cuenta. Y dejó de molestar, dejó de hacer eso. Ahí aplicaste la fórmula del espejo, tal cual. ¿Por qué? Porque utilizaste la misma herramienta y con la misma intencionalidad, ¿cierto? Ahí también hay una cosa, o sea, nosotros somos los dueños de nuestras emociones, entonces nosotros sabemos qué nos compramos y qué no nos compramos, ¿cierto? Y uno diría, a veces hago el esfuerzo de no comprar ni un montón de cosas, pero lo que vos decís es que hay personas con las que finalmente chocamos y por mucho que no queramos comprarnos la situación, nos la salimos comprando y ahí es cuando nosotros necesitamos como poner eso. No sé si se acuerdan, hace mucho tiempo que estuvimos trabajando y hablábamos de una personalidad que es el tipo bufón. El bufón se caracteriza mucho por eso que Mari está diciendo, o sea, quiere sobresalir y quiere sobresalir de una manera que no crea simpatía ni empatía, sino que antes es chocante.
esas personas tienen muy malos patrones de comunicación, porque en vez de acercar, en vez de poner el puente, lo que crean es una muralla. Y se vuelven tan chocantes que tarde que temprano hay que ponerles un límite. Y hay que ser muy inteligente en ponerle el límite, y a veces necesitaremos quemar varias etapas. No sé cuánto te demoraste vos en llegar a esa, porque uno al principio se enoja, le repite 3 veces el nombre, dice que por favor no le diga así, que acuérdese de tal cosa, otras veces se hará el bobo, que no me importó, pero hasta aquí uno llega y da con la puntilladita final, ¿cierto? Entonces, a veces eso es necesario y es importante hacerlo. ¿Alguien más quiere comentar? Yo quiero una anotación. Me ha parecido muy interesante decir esta charla porque a mí se me aplica mucho en el trabajo. Pues yo que estoy atendiendo pacientes todo el tiempo, personas muy distintas, cada 15 minutos. Entonces, he aprendido a utilizar algunas de esas herramientas como las que dijiste, el rapport, el espejo, que me han funcionado mucho y que ya la hago inconscientemente. Obviamente no estoy calculando cada persona, voy a hacer esto o aquello, sino que aprende uno como a detectar con cierto lenguaje no verbal con quién está uno al frente, qué tipo de persona, si es demandante, si pregunta mucho, si tiene temor, si desconoce del tema. O sea, con una rápida entrevista de 5 minutos uno detecta. Entonces ya con esos elementos me voy como moviendo para crear un rapport, exactamente, pues, o una interlocución que esté como a la altura de esa persona, y me toca ponerlo en práctica todo el tiempo, porque pues trabajo con gente y gente muy distinta y todo, entonces chévere que hubiera reforzado pues esa información que yo ya la tenía de alguna manera, pero la estás repitiendo y a mí en especial me asienta muy bien esta información de nuevo, pues como para reforzar, ¿sí? Cositas en el día a día, conductas y acercarse a las personas. Y por ejemplo, en el caso de William, que lo que decimos, o sea, cada 15 minutos es una persona. Uno con las 2 o 3 primeras preguntas que le hace la persona, detecta si es visual, auditiva o kinestésica. Y con esas 2 o 3 preguntas, ya tienes ese diagnóstico y ya sabes cómo seguirle conversando. Y eso nada más, digamos que una persona que quiera extenderse 1 hora porque doctor, no le entiendo, pero dígame, pero tal cosa. Con esas 2 o 3 cosas, uno puede llevar el discurso que uno necesita, pues comprenderle a la persona, porque obviamente el médico siempre te va a dar unas instrucciones, te va a dar una explicación, te lo puede rebajar a 5 o 10 minutos, ¿sí? Ustedes no han visto que hay personas que vuelven y preguntan, y vuelven y preguntan, y vuelven y preguntan, y uno dice, es que si esta persona se hubiera pillado desde el principio cuál es el lenguaje de la persona, se estuviera evitando todo eso, porque mientras más le preguntan, más le responden, y es muy innecesario todo eso. Entonces miren que al principio yo les decía, habrá profesiones donde va a ser más necesario eso, porque hay una interacción total con gente todo el tiempo. La del médico es una de ellas, tal cual, súper importante. Aquí estaba buscando una imagen que en estos días, yo la he tenido publicada en mi Instagram, y en estos días revisando la volví a traer a colación porque es una cita bíblica. Esto es como para complementar esto que me decía Mariluz, que es de Eclesiástico 4:22, y la he necesitado compartir en muchas ocasiones con clientes de coaching. Y se me sorprende, me dice, es que la Biblia dice esto tan fuerte, y es que dice, no tengas consideraciones con otros en perjuicio propio, ni seas tan tímido que te perjudiques a ti mismo. La voy a repetir porque gagué. No tengas consideraciones con otros en perjuicio propio, ni seas tan tímido que te perjudiques a ti mismo. Está en Eclesiástico 4:22. Y a mí me encanta porque es que nosotros a veces cuando necesitamos poner límites nos cuesta mucho y nos sentimos muy malas personas.
y es necesario hacerlo, ¿sí? Y pienso que en muchas oportunidades se cumple lo que necesitamos aplicar de esa cita. Por ejemplo, en el caso, vuelvo a retomar lo que William dice, un médico no tiene sino 15 o 20 minutos para atender a la persona. Entonces, ¿cómo le va a dedicar hora o hora y media? Va en perjuicio propio, no puede tener esa consideración, ¿sí? Entonces, no puede tener esa consideración porque se va a ir en contra de sí mismo, va a ser en contra de su perjuicio, pero para eso necesariamente no tiene que ser descortés, no tiene que ser grosero, no tiene que ser, ¿sí? Si tiene dominio de las técnicas de comunicación, en 15, 20 minutos puede terminar la consulta y tuvo un excelente proceso de comunicación, ¿sí? Entonces, para eso, por eso yo digo, la comunicación es de muchas aristas. Es conocerme, conocer al otro, pero también todos estos elementos. Y todos estos elementos hacen parte como de ese rompecabezas que finalmente nos va a dar un excelente resultado en cualquier proceso de comunicación. Es que uno, hasta pagando en la caja registradora, comprando una libra de azúcar, ya tuvo un proceso de comunicación con el otro. O sea, nosotros nos estamos comunicando todo el tiempo, mediante la mirada, mediante el gesto, mediante la palabra, una interacción de 30 segundos y ya hay comunicación. Los seres humanos nos comunicamos a diestra y siniestra todo el tiempo. Y es una de las habilidades que más deberíamos prestarle atención, porque es una de las más importantes en todos los ámbitos. Bueno, si alguien tiene algo más que comentar, con mucho gusto. Bueno, entonces dejemos ahí. Recuerden que estoy subiendo estas grabaciones a YouTube. Les agradezco si ustedes le dan like, si le dan compartir, si dejan un comentario. Realmente este es un proceso de creación de contenidos que lleva su tiempo, que lleva su inversión de esfuerzo, de dinero, de todo. Entonces, la participación que ustedes le den a cada uno de esos videos que les envío, yo se los agradezco mucho porque es lograr un reconocimiento de YouTube para que el canal crezca, para que este mensaje se envíe a muchas más personas.